¿Qué tal? Hace una semana nada más les hablaba sobre la conexión entre dos temas que me apasionan, los comic books y el hip hop. Hoy les vengo a hablar de otro grupo legendario en la historia del hip hop mundial que también tiene una conexión con el mundo de los cómics. Estoy hablando de Public Enemy, en cuyo honor acaban de lanzar esta novela gráfica Apocalipsis 91, Revolution Never Sleeps. Un tributo al cuarto disco de estudio de Public Enemy del año 1991, conocido como Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black. Si hablamos de hip hop argentino durante los 90, Public Enemy es una referencia inevitable, es uno de los grupos que más influyeron al hip hop latinoamericano o el hip hop mundial fuera de Estados Unidos durante los comienzos de los 90, y era uno de los pocos grupos que eran aceptados por el público mayormente rockero, junto con los Beastie Boys y Cypress Hill en menor medida. Public Enemy, por su carácter combativo y contestatario, y eso siempre tuvieron mayor aceptación entre el público rockero y bueno, también su colaboración con Anthrax en este mismo disco les dio ese ángulo de entrada para que la prensa rockera en Argentina les prestase más atención. Entonces Public Enemy a comienzos de los 90 era un grupo muy presente en el ámbito musical, a diferencia de otros tantos artistas de hip hop estadounidense que casi ni llegaban a Argentina. En mi caso particular, yo descubrí a Public Enemy a través de este disco del Apocalypse 91, y de hecho fue mi introducción al rap serio, entre comillas, ya que si nos remontamos al año 1990 había sido la explosión del pop rap, del rap más comercial, bailable, digerible para el público infantil, mainstream o adolescente, y están Vanilla Ice y MC Hammer con sus discos de mayor impacto en los charts de popularidad, sonaban en todos lados. Entonces en 1990 había sido dominado por eso, por el rap más pop, y eso era lo que nos llegaba en Argentina en esa época, cuando el rap llegaba todavía en cuentagotas. Entonces el 91, cuando llega este disco de Public Enemy, el Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black, para mí fue un cambio rotundo de paradigma que me voló la cabeza en su momento y que no se parecía en nada al rap más pop que venía sonando del año anterior, y que me cambió de cuajo la manera de entender el concepto de música rap y de cultura hip hop. Entonces se trata de un disco que, si bien no lo escucho seguido últimamente, de hecho no tengo ni siquiera una copia, por eso no les estoy mostrando el vinilo como hago usualmente, ni lo tengo colgado ahí atrás, pero es un disco que lo tengo grabado en el disco rígido de mi cabeza porque estaba muy presente en aquellos años. Yo lo había recibido temprano, creo que antes de que llegase a Argentina, porque yo tenía un compañero de la escuela secundaria que había ido en un programa de intercambio a estudiar a Estados Unidos, y esto lo hablo en mi libro, en La evolución del flow. Y este chico volvió a Estados Unidos después de unos meses de estar estudiando en Houston, vuelve a Argentina con una pila de discos de rap. Dentro de esa pila estaba el disco de Public Enemy que acababa de salir en Estados Unidos, y él me lo grabó en un cassette, y ese cassette yo lo gasté. En 1991 creo que fue el cassette que más escuché, y de vuelta y vuelta y vuelta sin parar, porque era una locura. El sonido que tenía era increíble y no se parecía en nada a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de rap que sonaba en la Z95, ¿no? De hecho, mi primera remera de un grupo de rap fue la remera de Public Enemy. Y cuando digo remera, para los argentinos saben a qué me refiero, los chilenos le llaman polera, camiseta, playera, etcétera, etcétera, para el resto de los latinoamericanos. Pero yo tenía mi remera de Public Enemy, que había comprado en el verano del 91, con el famoso logo de Public Enemy, que era súper reconocible. Creo que uno de los logos más reconocibles del hip hop a nivel mundial, antes de que surgiese el de Wu-Tang en 1993, ¿no? Pero Public Enemy tenía el logo más reconocible de todos. Y acá tenemos el personaje de esta novela gráfica con justamente la remera con el logo de Public Enemy, que vale aclarar que el logo fue diseñado por Chuck D, el cantante principal, el líder vocal de Public Enemy, que él venía de estudiar diseño gráfico. Él había estudiado diseño gráfico en la universidad, y eso se conecta justamente con este trabajo, que es una novela gráfica, un cómic, porque si vemos los créditos de los autores, aparece mencionado Chuck D a la cabeza como ilustrador y como guionista.
Yo durante la primera mitad de los 90 estaba enfocadísimo en mi vocación como dibujante de cómics y mi aspiración era convertirme algún día en un dibujante profesional de cómics. Yo publicaba un fanzine de cómics antes de publicar un fanzine de rap en Argentina y recuerdo siempre de tener el cassette ese de Public Enemy sonando de fondo mientras dibujaba mis cómics. Entonces, obviamente, la idea de que saquen un cómic o una novela gráfica, en este caso, enfocada en un disco y justamente en este disco de Public Enemy que significa tanto para mí, fue algo que apenas lo vi anunciado dije necesito una copia de este libro en mis manos. Lo preordené apenas lo anunciaron y me llegó esta semana y lo leí ahí desesperado porque quería tener esto en mi colección. Ahora bien, a pesar de que, como les dije, ponen a Chuck D a la cabeza del equipo de ilustradores y escritores que trabajaron en esta novela gráfica, no está muy en claro para nada qué tanto estuvo involucrado en el proceso creativo Chuck D. Honestamente, no me consta que haya participado en los cómics en sí. Puede ser que haya supervisado el contenido o haya tirado ideas sueltas, pero lo único que es claro que él hizo fueron unas ilustraciones al fondo. Al final del libro hay una serie de ilustraciones en las cuales sí hay un par que son de Chuck D, que salen firmadas por él, pero el resto del libro no se me hace como que haya él participado directamente. Más como que puede haber tirado ideas y dejar que fluyan entre los escritores y artistas que trabajaron en el libro, que se lo tomaron muy libremente y de a ratos como que se pierde muchísimo el foco y no termina de cerrarme como tributo a ese disco en específico. El libro consiste de 3 historias que ni siquiera están separadas una de otra, no hay un título que las separe ni una conclusión que diga acá termina una y empieza la otra. De hecho, pasás de una página a la otra y de golpe te das cuenta que estás leyendo otra historia por otro autor diferente y es muy confuso para seguir a nivel de lectura. Todas tienen en común que están situadas en un marco de ciencia ficción post-apocalíptica. La primera historia empieza en el año 1991 y enseguida salta al 2091. La segunda historia no dice exactamente cuándo fue, pero es en el espacio. Y la tercera historia, que es con los humanos colonizando Marte, transcurre en el año 2591. Las 3 tienen en común que hay menciones escuetas a este disco de Public Enemy que lo mencionan como una especie de hallazgo arqueológico de cualidades casi mitológicas y a partir de ahí se desarrolla una historia, pero que es una historia que no tiene casi nada que ver con el disco. Algunas de estas historias podrían haber funcionado exactamente igual si sacás ese disco y pones otro disco de otro artista. No, ponerle hubiese sido Low End Theory de Tribe Called Quest, podrías contar la misma historia cambiando ese disco por otro. No hay nada que ate específicamente ese disco de Public Enemy con la historia. Podría haber sido otro disco de Public Enemy o, como digo, un disco de cualquier otro artista y contar la misma historia. En ese sentido es medio desalentador y el resultado final medio que me desilusionó un poco. Así todo, el arte es muy bueno, está bien hecho, bien dibujado, con muy buena calidad de impresión. En general, como dije antes, me gusta mucho la idea de esto de cruzar el mundo del rap con los cómics, porque ahí es donde se funden 2 de mis pasiones de adolescente. Entonces me interesa mucho apoyar y fomentar este tipo de trabajos. Sé que obviamente este no es el primer caso. La editorial esta, Z2, es una editorial que viene ya hace un par de años sacando cómics o novelas gráficas basadas en álbumes no solo de rap, sino de tantos otros géneros musicales. Hicieron hace poco el de Pantera, hicieron de Tori Amos, de artistas de todo tipo. Y de rap ya habían hecho el de Cypress Hill hace poco y creo que tienen un par más dando vueltas por ahí anunciados. Está el de Bobby Digital de RZA que está por salir, que ya también lo pre-encargué. No es la primera vez que se hacen trabajos que fusionan el cómic con el rap. De hecho, están los libros de la historia del hip hop en forma de graphic novel, que son 4 volúmenes de Ed Piscor, que son buenísimos y súper recomendables. Tengo en mi colección, por ejemplo,
capítulos sueltos de cómics que hicieron sobre Surface y sobre el disco de Ghostface Killah, 12 Reasons to Die. O sea que no es algo totalmente innovador, pero que me encanta que siga existiendo y que se siga explorando. En el caso de Latinoamérica, me recuerda mucho al trabajo que habían hecho los Tiro de Gracia ya por el año 97, cuando sacaron el disco Ser Humano en Chile, que había un cómic que sacaron conjuntamente con el disco Ser Humano, que me parece que Juan Sativo, uno de los MCs de Tiro de Gracia, había participado, no sé si era el artista principal, pero el cómic estaba muy bueno y como recurso de marketing me parecía genial. Lamentablemente no me quedó ni una copia, pero solía tenerlo en mi colección en aquella época. Recientemente en Argentina, Easy A, el trapero, el varón del trap, hizo también su novela gráfica, creo que salió el año pasado o el anteaño pasado en Argentina. Tampoco la tengo, no la leí, pero la tuve en mis manos cuando estuve en Argentina. La hojeé y me pareció buenísima, la calidad estaba muy buena. Lamentablemente no pude encontrar una copia para comprar en ningún lado, pero me encanta que Easy A lo haya hecho y me gustaría que tantos otros artistas se animasen a hacer ese tipo de trabajos de cómics basados en el rap. En definitiva, el libro, como digo, es muy lindo visualmente. En cuanto a contenido es medio mediocre. Si quieren leer algo realmente escrito por Chuck D, les recomiendo el libro Fight the Power y se consigue traducido al español. Así que ya saben, por ahora los dejo. Hasta la próxima emisión. Acá Juan Data desde Oakland, California, el devorador serial de libros de hip hop. Nos vemos misma hora, mismo canal.